Gloria a Dios. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Les saludamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bienvenidos y un saludo muy especial a todos mis hermanos que están desde temprano. Es una alegría poder, hermanos, leer sus comentarios. Pasan tan rápido que es imposible responderle a cada uno, pero al menos poder mirarlos. Bienvenidos. Todavía estamos aquí en la tierra, ¿es cierto? Sabemos que viene un gran acontecimiento, todavía seguimos aquí en la tierra, así que aprovechemos en compartir la palabra, en predicar la palabra, en anunciar la palabra. Muy bien, vamos a orar en esta hora al Señor con todo nuestro corazón. Padre, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, porque no hay Dios tan grande como tú. Padre mío, en esta preciosa noche te pedimos, Señor, que esta palabra sea de bendición para cada uno de mis hermanos. Te pido, amado Espíritu Santo, de que puedas abrir nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, sea una semilla preciosa en buena tierra. Señor, que esta palabra nos ayude para que cada día, Señor, podamos agradarte y buscarte con todo nuestro corazón. Te pedimos, Padre, que bendigas a cada persona que se conecta, a cada persona que comparte tu palabra, que evangeliza por las redes. Bendice, Señor, a cada hijo tuyo y a cada hija tuya. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Mis queridos hermanos, entonces, como usted sabe, tenemos aquí un esquema donde ya hemos empezado a predicar algunos temas. Ya estamos yéndonos hacia este punto que es la tribulación, y luego seguiremos yendo hacia más adelante. Hemos hablado de que nosotros en este momento estamos viviendo tiempos de apostasía. Luego de eso estamos expectantes porque en cualquier momento va a ocurrir este acontecimiento, este gran acontecimiento llamado el arrebatamiento. Cuando el arrebatamiento ocurra, la novia del Señor, la novia, los que estuvieron preparados para casarse con el Señor, ¿no es cierto? Iremos al cielo, donde habrá un tribunal de recompensas, ¿no es cierto? Un tribunal de Cristo, y también habrán las bodas del Cordero. Pero, digamos, las personas que no creyeron, y también cristianos fríos y tibios, ¿no es cierto?, pasarán a esta etapa que es la tribulación y la gran tribulación. Luego, después de eso, la Biblia habla, hermano, que el anticristo reunirá a las naciones para irse contra Israel, ya que al no estar la iglesia en este mundo, Israel será la que se opondrá al gobierno del anticristo. Entonces, en Ezequiel 38 se habla de la batalla de Gog y Magog. Todo eso vamos a explicarlo. Y entonces las naciones irán contra Israel, y luego Israel, al verse rodeada, clamará a Dios. Pero quien vendrá, ¿no es cierto?, enviado por Dios en su rescate, será nuestro Señor Jesucristo. Aquel que ellos crucificaron, que ellos menospreciaron, vendrá a defenderles y ayudarles, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente que con Él venimos la iglesia, ¿no? Pero ya no como novia, sino ya casada. Esta es la segunda venida de Cristo. Luego el Señor, ¿no es cierto?, establece el milenio aquí en la tierra. Ahí tenemos muchas cosas que hablar en el milenio, mis queridos hermanos. En ese milenio, Satanás es atado, ¿no es cierto?, los 1000 años, pero luego será suelto para probar el corazón de aquellos que llegaron hasta aquí, ¿no es cierto?, hasta el milenio. Y la Biblia habla que Satanás todavía encontrará personas que, digamos, le abrirán las puertas, y se levantarán nuevamente muchas personas contra Dios. Entonces, en ese momento, dice la Biblia, segunda de Pedro 3, y también Apocalipsis, dice la Biblia, que fuego caerá del cielo, ¿no es cierto? Y la tierra, dice, será quemada, ¿no es cierto? Y también los cielos serán como, serán como pergamino enrollados, ¿no? Alguien de repente puede decir, pero Dios prometió nunca más destruir la tierra. Claro, Dios lo prometió en el diluvio, con agua, pero esto es con fuego, ¿no es cierto? Entonces, caerá fuego del cielo. Cuando la tierra sea destruida, el trono blanco estará allí
para juzgar al ateo, al impío, aquel que nunca quiso oír la palabra, aquel que hizo lo malo, aquel que nunca se arrepintió. Cada uno de ellos estarán delante de Dios, dice la Biblia. ¿No es cierto? En el trono blanco. Aquí no va a estar la iglesia, aquí va a ser en el trono blanco. Ahora bien, y luego de eso, después de ese gran juicio, cuenta la Biblia que vendrá como una esposa ataviada la nueva Jerusalén, ¿no es cierto? Y allí viviremos con el Señor eternamente y para siempre. Aunque tenemos que hablar mucho de cómo será ya la vida, qué ocurrirá, quién estará, qué habrá, qué no habrá, cosas que hay en la tierra pero no habrá en el cielo, y cosas que no hay en la tierra pero habrá en el cielo. Todo eso vamos a enseñarlo, ¿no? Pero hoy quiero, hoy estaba ya listo para pasar al tema de la tribulación, que lo voy a dar en dos enseñanzas. La tribulación, ¿no? Parte 1 y la tribulación parte 2. Pero el Espíritu de Dios me hizo recordar acerca de una palabra que di hace mucho tiempo en la iglesia, que enseñé y que hoy quiero compartirla, que tiene que ver con, si hablamos de que la Biblia enseña que va a haber el arrebatamiento, bueno, la pregunta es, ¿quiénes se irán con el Señor? Y quienes, aunque estuvieron en un templo, o aunque tenían nombre de cristianos, o iban a la iglesia, o aunque creyeron, quienes no se irán en el arrebatamiento y pasarán aquí a la tribulación. Y eso nos va a dar pie para el tema de mañana, la tribulación. Entonces, el tema de hoy, mis queridos hermanos, el tema de hoy lleva como título, vamos a ver las diferencias, porque a modo general parecieran que son lo mismo, pero cuando lo vemos cada uno en particular en el contexto de la Biblia no es lo mismo. Hay una diferencia entre el pueblo, ¿no es cierto? El pueblo, los que van a las iglesias se sientan, son parte del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Hay una diferencia entre pueblo y iglesia. Otra cosa es la iglesia, y ¿no? Que son los que nacen de nuevo, son los que, aceptan al Señor de corazón, iglesia, y novia, que son ellos, ¿no? Novia, son la iglesia, pero que se mantuvo velando, se mantuvo caliente, ferviente, esperando al amado. Entonces, vamos a ver algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, podemos decir que la novia, llamada también el remanente de Dios, ese remanente, ese grupito que hay siempre en cada iglesia, que son los que están fervorosos, calientes, ¿no? Entonces, la novia se le puede llamar iglesia, porque la novia ha nacido de nuevo y es la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Y también están en el pueblo. Entonces, la novia se le puede llamar iglesia, se le puede llamar pueblo, pero no a todo el pueblo se le puede llamar iglesia, porque no todos han nacido de nuevo, ¿no es cierto? Y no todo pueblo será la novia. Y así podemos ir viendo. Entonces, a modo general, pueblo, iglesia y novia es lo mismo. Pero a modo, ya en lo que tiene que ver la maestría, la enseñanza, son diferentes. ¿Ya? Entonces, vamos a definir quién es cada uno primeramente. Vamos a empezar. Pueblo. Aquí vemos, por ejemplo, el pueblo de Dios. Hay iglesias que tienen un pueblo, por ejemplo, de cientos, ¿no? Hay iglesias que tienen un pueblo de miles. Imaginemos una iglesia que tiene 1000 almas. Bueno, su pueblo es de 1000 almas. Pero la pregunta es, ¿los 1000 serán todos de Dios? Vamos a ver que la Biblia dice que no. ¿No es cierto? La Biblia dice que no. Por ejemplo, en un pueblo de 1000 almas, imaginen una iglesia de 1000 almas, ¿no? Una iglesia de 1000 almas, por ejemplo. Su pueblo es de 1000. Pero los que han nacido de nuevo de repente son, no sé, 200, 300, ¿no es cierto? Pero de esos 200, 300, cuando pasan los años, algunos de ellos, aunque han creído y son cristianos, pero bajan espiritualmente, ya no aman a Dios como antes, ya no son los mismos, pero siempre hay un remanente, un grupito que se mantiene a través de los años, ¿no es cierto? Y que están esperando al amado. Ellos, la novia, esos son los que se van a casar con el Señor. Muy bien. Cuando hablamos del pueblo, el pueblo, entendemos, por ejemplo, que en toda iglesia, en el pueblo de Dios, según la Biblia, lo voy a demostrar el día de hoy, unos son y otros no son.
O sea, pensar que en una iglesia todos son cristianos, hermano, entonces la realidad sería otra. Y en cada iglesia siempre, cada año entran muchos y también muchos, así como vienen, se van. ¿Es cierto? Solamente los que son iglesia, han nacido de nuevo, permanecen. ¿Es cierto? Muy bien. Entonces, cuando hablamos de pueblo, unos son y otros no son. Ahí está el pueblo de Dios. ¿Es cierto? Vamos a aprenderlo. Cuando hablamos de iglesia, por ejemplo, la iglesia, ya hablamos ya, que son todos aquellos que han nacido de nuevo, que han aceptado a Cristo de corazón. Son la iglesia del Señor, el cuerpo del Señor. Son miembros de su cuerpo. O sea, ellos sí, la iglesia, los que son iglesia, todos son nacidos de nuevo, todos son. Pero vamos a aprender en la Biblia, que la Biblia le habla a muchos creyentes y a muchas iglesias, le habla que muchos de ellos están descuidados. Muchos de ellos dejaron su primer amor. Siendo iglesia, se comportaron como niños espirituales, carnales. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿los carnales se irán también? ¿O ellos tendrán que pasar la gran tribulación? Tendrán que pasar la tribulación. Aunque creyeron, pasarán la tribulación y allí tendrán, hermano, que simplemente su lucha será no dejarse marcar. ¿Es cierto? Para lograr entrar al reino de los cielos. De antemano te digo, qué fácil que es ahora, amado hermano, ser salvo. Creer con todo tu corazón y obedecer la palabra. Entonces, la iglesia, ellos sí todos son, los que son iglesia. En el pueblo, no todos son. Pero los que son iglesia, todos son. ¿Es cierto? Todos son. Pero, definitivamente, unos están bien y otros están mal. ¿Es cierto? Vamos a ver también esto. Todo esto lo vamos a explicar bonito. No tengo el tiempo para meterle de repente 5 o 7 versículos a cada punto, pero al menos unos 2 o 3 versículos basta, ¿no? Muy bien. Y novia. La novia. ¿Quién es la novia? La novia son también como la iglesia. Los que son, ¿no es cierto? Los que son, pero a diferencia de algunos que son iglesia y se han descuidado siendo iglesia, siendo cristianos, bajan espiritualmente, se descuidan, ¿no es cierto? La novia no. La novia se mantiene velando, se mantiene buscando a Dios. En toda iglesia, hermano, en toda iglesia hay pueblo, ¿ya? Y en toda iglesia, dentro de ese pueblo, hay gente que ha creído de corazón, por ende son iglesia. Pero en toda congregación donde hay pueblo y hay iglesia, también, hermano, siempre hay un grupito de hermanos que son los pilas espirituales, los que siempre no fallan ni un culto, los que siempre están llegando temprano, los que siempre están, la visión de Dios es mi visión, los que siempre están, hermano, amando a Dios, dando lo mejor para el Señor, están sirviendo a Dios. Bueno, ellos son iglesia. Ahora, usted dirá, ellos son novia, ellos son la novia, los que se irán con el Señor, ¿no es cierto? Entonces, este es el tema de hoy y le pido con todo mi corazón, hermano, que preste atención porque lo que hoy vamos a ver es quiénes se irán en el arrebatamiento y quiénes pasarán para la tribulación. Veamos el esquemita nuevamente. Lo que hoy vamos a ver es quiénes se irán en el arrebatamiento, quiénes se irán, porque la Biblia habla de las bodas. Entonces, ¿quiénes se irán? ¿Quiénes se irán? Los que estaban listos para casarse, la novia. ¿No es cierto? A las bodas. La novia se irá arriba. Y el pueblo, que aunque estuvo en la iglesia, pero nunca nació de nuevo. O la iglesia, que aunque creyeron, pero estaban fríos, tibios, había que siempre estarles diciendo, hermano, pero hermano llega temprano, pero hermano congrega, pero hermano apoya la obra. Creyeron de corazón, pero siempre un cristianismo tibio. ¿No es cierto? Ellos pasarán a la tribulación. Según la palabra de Dios. Vamos a entrar a la pura Biblia, ahora sí, hermano. Le pido con todo mi corazón, abra su Biblia, hermano, y empecemos con pueblo. Le invito, por favor, Mateo 13, del 18 al 23. Abra su Biblia, por favor, hermano, y también separe su cuadernito. Espero con todo mi corazón, hermano, que los que me estén oyendo, algún invitado, alguna persona, que de repente este tema es nuevo, aunque este tema yo ya lo he enseñado ya en nuestra congregación hace mucho tiempo,
pero espero que me esté dando a entender y que el Espíritu de Dios nos ayude a entender. Muy bien, vamos para allá. Aquí, por ejemplo, vamos a ver a Jesús que está predicando, ¿no es cierto? Está predicando al pueblo que se reunía a él. Porque la Biblia dice que cuando Jesús predicaba la palabra, mucho pueblo le seguía, ¿no? Mucha gente, mucho pueblo le seguía, hermano, y oía la palabra. Entonces, aquí vamos a ver la diferencia en el pueblo, ¿no? Vamos a aprender que no todos los que están en la multitud, no todos los que oyen, no todos los que están, ¿no es cierto? Como pueblo, no todos, amado hermano, se convierten en iglesia. No todos. Miren, vamos a ver. Esta es la parábola del sembrador. Cuando el Señor echa la palabra, como cada pastor, al pueblo, al pueblo, ¿no? En cada templo, todo pastor tiene un pueblo, ¿no? Y siempre está predicando la palabra. Así Jesús también. Pero él tenía el pueblo de Israel, que eran los que le oían. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador, dice, ¿no? Cuando alguno, y quiero que note, hermano, que de los 4 ejemplos que voy a poner, que eran 4 tipos de terrenos, ¿no es cierto?, que estaban siempre siguiendo a Jesús como pueblo, los 4 oyeron. O sea, estoy hablando de gente que está dentro de un templo, que va a una iglesia y que oye la palabra, pero su vida no cambia, pero sigue siendo el mismo. ¿No es cierto? Entonces es pueblo solamente, oye, nada más, pero no pasa a iglesia. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿no es cierto? No la entiende. Esta palabra en el griego tiene que ver con no recibir, no la recibo, no recibo la palabra, ¿no es cierto? Y no la entiende, no la recibe, viene el malo, dice Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, aquí vemos gente que está en el pueblo oyendo la palabra, pero no nacieron de nuevo, porque no recibieron la palabra. Ya sea porque de repente cuando iban al templo, de repente decían, no, el pastor está loco. No, ya muy exagerado el pastor. Ya no, el pastor está hablando cosas que no creo. Basta que creas. No, está mal. O si no, de repente estaban pensando en otra cosa o se quedaron dormidos. ¿Cómo van a recibir? ¿No es cierto? ¿Cómo van a entender lo que no recibieron? Entonces, vamos al siguiente verso. Este es junto al camino, verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este ya no es junto al camino. Este es pedregales, dice, en piedra. Este es el que oye, quiero que escuche, porque no todo el que va a un templo a oír, ¿no es cierto?, se irá con el Señor. No. Porque solamente los que van a un templo a oír, pero no hay un cambio, son pueblo. Y el pueblo, hermano, no se irá en el arrebatamiento. ¿No es cierto? Estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. ¿Ha visto usted, hermano? A veces gente que escucha la palabra y se emociona, ¿no? ¡Oh, sí, Señor! Y se emociona, les gusta. Pero luego, ¿qué pasa? Porque no es cómo comienzas, es acabar la carrera cristiana. Luego dice, verso 21, dice, pero oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz. Esa palabra no tienen raíz significa no se comprometen. Son los famosos, yo voy a escuchar, pero sin compromiso, ¿no? O sea, yo oigo, yo voy, sí, estoy yendo, pero sin compromiso. A mí no me digan nada. Si yo voy a una célula, a mí no me digan nada, no me hablen de apoyar la obra, no me hablen de que hay un protemplo, no me hablen de nada a mí, porque yo solamente oigo, nada más. O sea, no quiero echar raíz. Ahora dice, pero no tienen raíz en sí mismo y por eso, al no echar raíz, dice la Biblia, que son de corta duración. O sea, duran poco porque no tienen raíz. Por eso el mayor peligro a veces que yo escucho en algunos hermanos cuando quieren volver al camino del Señor es decir, sí, de poquito en poquito. Oh, mi hermano, ese tipo de cristianismo caracol no va. Tú tienes que pedir perdón a Dios de todo tu corazón, rendirte ante Él y, hermano, por amor a Dios y por amor a tu alma, meterle con todo al Señor, porque el diablo no juega, el diablo no va de poquito en poquito. Él está buscando, hermano, dice la Biblia que el diablo está alrededor buscando a quién devorar. Así de simple. Entonces, son de corta duración, pues al venir la aflicción y los problemas,
la persecución, note, no dice por causa del diablo, dice por causa de la palabra, por causa de la palabra, tropiezan y caen. Entonces, el diablo, hermano, estorba, el diablo a veces usa a un inconverso o levanta problemas, sí, pero no todo problema es del diablo. A veces, amado hermano, cuando venimos al camino del Señor, van a haber problemas por causa de la palabra de Dios, por causa de haber creído en el Señor. Por eso que el camino de Dios es un camino para valientes. Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis que ningún cobarde entrará en el reino de los cielos. Ningún cobarde. Entonces, hermano, yo te animo en el nombre de Jesús. Ahora, miren lo que dice la Biblia. Ese que está ahí, primero junto al camino, pedregales. Ahora viene verso 22. Ahora viene el que fue sembrado entre espinos. Note, todos oyen. Ahora dice, 22. El que fue sembrado entre espinos, ¿no es cierto? Este es el que oye también la palabra, todos oyen la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Hay muchas cosas en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, que ahoga lo bueno, que ahoga la piedad, que ahoga la palabra. Busquen en una concordancia. Hay muchas cosas en la Biblia que ahogan la palabra, que ahogan las cosas de Dios. Y una de ellas es el amor al dinero. O sea, personas que van de repente a una célula, que van a un templo y dicen, yo oigo, pero para mí siempre será más importante mi trabajo, siempre será más importante mi negocio, siempre será más importante el dinero, siempre será más importante el tener cosas materiales, siempre será más importante la plata. Y luego si tengo tiempo, si puedo, bueno, voy a la célula o voy al templo. Pero si tengo algo que hacer y es un afán de este mundo, algo material, no, que Diosito entiende. Si es dinero, plata, Diosito entiende. Bueno, eso ahoga la palabra. Y eso que está ahí va en contra del mandamiento que dice, amarás a Jehová tu Dios. ¿No es cierto? Dice la Biblia, con toda tu alma, con todo tu corazón, ¿no? Y habla, ese es el primer mandamiento, lo primero, Dios es lo primero. Muy bien, entonces ahogan la palabra. Verso 23, ¿no es cierto? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que estaba escuchando en el pueblo, pero aceptó a Cristo de corazón. La palabra le llegó y salió de pueblo a iglesia. ¿Qué es iglesia? ¿Qué es la iglesia? Es el cuerpo de Jesucristo. Somos miembros de su cuerpo. No solamente oyen la palabra como pueblo, sino que creen de corazón y se convierten de pueblo a iglesia. ¿Lo está notando? Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, los cuatro oyen, pero entiende la palabra, a diferencia de junto al camino, que no la recibe. Dice, junto al camino oye la palabra, dice, pero no la entiende, o sea, no la recibe. No, buena tierra la entiende, la recibe. Y dice, oye la palabra, la entiende y da fruto. Da fruto, a diferencia de pedregales, que no echa raíz. No, en buena tierra se compromete con Dios, se compromete con la palabra, se compromete con sus líderes, se compromete con la visión, con el reino de Dios. Da fruto, ¿no es cierto? Echa raíz y produce, a diferencia de entre espinos. ¿No es cierto? Produce. Entre espinos es avariento. Entre espinos es tacaño, es duro, mezquino. Pero el buena tierra produce. No dice gloria a Dios. Bueno, en el mundo yo de repente gastaba en el prostíbulo. De repente gastaba 200, 300 soles. ¿Cómo no dar lo mejor para mi Señor? De repente yo en el mundo era padrino de tal santo. Y yo gastaba 12,000 soles en los vestuarios, en gastar para las cosas que hacen costumbristas, 12,000, 15,000 soles. Ahora, ¿cómo no voy a dar para el reino de Dios? Dice, ¿no? Produce, da fruto. Dice, a 100, a 60 y a 30 por uno, según la capacidad de cada uno. Volvamos, por favor, al versículo bíblico. Entonces, aquí vemos, hermano, unos son pueblo que solamente se quedan como pueblo, ellos pasan para la tribulación. Otros se convierten en iglesia. El problema con aquellos que nacen de nuevo y se convierten en iglesia es no mantener su amor. Porque hay muchos que se convierten al Señor, pero pasa el tiempo y ya han dejado su primer amor. Se vuelven tibios, se vuelven
de espirituales a carnales. Entonces, aunque hayan creído, ¿no es cierto?, siendo iglesia, ¿no es cierto?, lamentablemente pasarán para la tribulación. Pero aquellos que han creído siendo iglesia y mantienen su amor, mantienen, hermano, su fuerza para el Señor, ellos son ese remanente llamado la novia, la que está velando y esperando al amado, la que será llevada en el arrebatamiento y se casará con el Señor. Vamos a ver Mateo 13, del 24 al 30. Aleluya, espero que me alcance el tiempo, hermano, para todo lo que tengo que decirle. Mateo, capítulo 13, del 24 al 30. Aquí vamos a ver, hermano, cuando el Señor dice que Él siembra, ¿no es cierto?, el trigo, pero el enemigo viene a sembrar cizaña. Mira, le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, la palabra, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, en su campo, ¿no? Pero mientras dormían, ¿no?, siempre el enemigo va a aprovechar cuando uno se descuida. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, Satanás, y sembró cizaña entre el trigo. ¿Está viendo, hermano? O sea, cizaña entre el trigo. Por eso que en una congregación, en un templo, en el pueblo de Dios, no todos son trigo. Porque aquí la Biblia habla que hay cizaña y hay trigo. Dice la Biblia, sembró cizaña entre el trigo y luego se fue. La pregunta es, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si yo no soy cizaña? A mí me preocupa mucho, hermano, ¿ah? A mí me preocupa mucho, porque no es cuestión de mirar al que uno considera menos y decir, ese es cizaña. No, pero hay que examinarnos todos. ¿Cómo sabemos que somos trigo? ¿Y cómo sabemos que no somos cizaña? Bueno, el siguiente versículo nos dice, nos da una característica. Y cuando salió la hierba, ¿qué tipo de hierba eres? ¿Trigo o cizaña? Cuando salió la hierba, dio fruto. Escúchame bien. La cizaña es parecida al trigo, con la diferencia que la cizaña, aunque tiene la apariencia de trigo, cuando ves por dentro está vacío, no hay nada. En cambio, el trigo no, el trigo da fruto, hay fruto en el trigo. Esa es la diferencia entre el trigo y la cizaña. Entonces apareció también la cizaña, y vinieron entonces los siervos del padre de familia, y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿No es cierto? ¿En dónde pues salió la cizaña? Atento lo que sigue. Entonces él les dijo, un enemigo, Satanás, ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, mira, los ángeles le dijeron, que simbolizan los siervos, le dijeron, ¿quieres que vayamos y que arranquemos la cizaña? ¿Quieres que saquemos la cizaña? Pero mira lo que dice, el Señor les dijo, no les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Es que, hermanos, son tan parecidos, hermanos. Es el tiempo lo que muestra el fruto. El tiempo, amado hermano. Ahora dice, al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega del tiempo. Entonces, según la Biblia, está creciendo la cizaña y está creciendo el trigo. Entonces, esto no solamente apunta, amado hermano, la iglesia y el mundo. Esto tiene que ver que en todo lugar, en todo templo, no solamente hay iglesia, no solamente hay trigo, también hay cizaña. ¿Qué podríamos decir? Digamos, personas que no han nacido de nuevo. Y yo creo, hermano, yo creo que toda persona que congrega en una iglesia sabe muy bien de que no todos son cristianos, que no todos dan fruto, que no todos han nacido de nuevo. Porque en toda congregación hay nuevos, hay invitados, hay gente que vemos que van, pero todavía no echan raíz, no se comprometen, no hay cambio. Entonces, hermano, esa es la verdad. Si hablamos de pueblo, hablamos de tipos de personas, pero de que no todos son buena tierra. Cuando hablamos de pueblo, hablamos, amados hermanos, de que en el pueblo, ¿no es cierto?, hay trigo, pero también hay cizaña. Muy bien, vamos a ver el otro versículo, por favor. Entonces, hemos visto Mateo 13, 18, Mateo 13, 24, y ahora vamos a Mateo 25, 31 y 32. Entonces estamos viendo
que cuando hablamos la multitud que seguía a Jesús, el pueblo que seguía a Jesús, no todos escuchaban y nacían de nuevo. Habían unos que eran junto al camino, otros que eran pedregales, otros entre espinos, y lo mismo pasa en las iglesias, hermanos, en los templos. Y otros son buena tierra. Cuando hablamos aquí que el Señor dice, deja que crezca la cizaña y el trigo, entonces, hermano, no solamente hay trigo en la iglesia, también hay cizaña. Entonces, hermano, vamos a ver aquí lo que el Señor dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará el Señor en su gloria. Atento por acá. Y serán reunidas delante de él todos los pueblos, todas las naciones. Note. Y dice, y apartará los unos de los otros. Los unos de los otros. O sea, no todos son en el pueblo. No todos son. Apartará los unos y de los otros. ¿Cuáles son? Como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Entonces, ¿qué hay en el pueblo? En el pueblo hay ovejas, pero también hay cabritos. En el pueblo, ¿qué hay en el pueblo, pastor? En el pueblo hay, amado hermano, trigo, pero también hay cizaña. ¿Qué más hay, mi pastor? Enséñeme. Bueno, en el pueblo, según la Biblia, hay tipos de personas, tipos de corazones, tipos de oyentes. Hay juntos al camino, que son aquellos que pueden oír, pero no reciben la palabra. ¿No es cierto? Están pedregales, aquellos que van a oír, pero no quieren comprometerse, no quieren guardar la palabra, no quieren echar raíz. Están los entre espinos, son aquellos que oyen la palabra, pero siempre el mundo será lo primero. Siempre el dinero, el trabajo, siempre el negocio será más importante que Dios. Entonces, hermano, ellos no van a casarse, ellos no van a irse en el arrebatamiento. Hermano, perdóneme que le diga eso. Al contrario, yo porque lo amo, estoy tratando de que esta palabra nos despierte un poquito. Pero los que son buena tierra, esos son los que creyeron. En el pueblo están los dos tipos de personas, los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo. Por eso es que el pueblo no necesariamente, hermanos, se irá en el arrebatamiento. Salga de simplemente ser pueblo y convirtámonos en iglesia. Vamos para allá. Vamos para allá. Muy bien. Entonces, iglesia. Siguiente, por favor. Entonces, hermano, no te conformes con solamente pertenecer al pueblo de una iglesia e ir a sentarte y oír la palabra. No. Acepta al Señor en tu corazón, oye la palabra y créela. Tienes que nacer de nuevo para que seas la iglesia del Señor. Entonces, la iglesia. Ahora, escúchame bien, el gran problema con esto es el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cristianos, tenemos que hablar la verdad, hermano. Y no lo digo yo, lo va a decir Pablo, lo va a decir Juan, lo dice la Biblia. Cuando hablamos de cristianos, hablamos que sí, que han nacido de nuevo, pero hay cristianos que están bien y hay cristianos que están bajos espiritualmente. Cristianos que han dejado su primer amor. Iglesia, ¿no? Cristianos que, digamos, están actuando en la carne. Así lo dice la Biblia. Yo no, la Biblia, y yo apoyo la Biblia. ¿No es cierto? Entonces, ya, digamos, has entendido, no solamente pueblo, yo quiero ser iglesia, pero iglesia, pero recuerda, como iglesia busca permanecer siempre enamorado de Dios, sirviendo a Dios, creciendo, no te descuides para que no solamente seas iglesia, sino que seas novia, porque la novia es la enamorada, la que está ahí esperando, la que está ahí haciendo real a su novio, ella. Los demás, como las vírgenes, se duermen. ¿Eran vírgenes? Sí. ¿Tenían lámpara? Sí, pero se durmieron. ¿Lo vio? Y el aceite simboliza la unción, ¿no es cierto? La presencia de Dios. Entonces, hermano, digámosle al Señor, ayúdame, Señor, si yo no solamente soy pueblo, soy tu iglesia, a mantenerme bien, para como iglesia ser tu novia, que la novia es la que se irá con el Señor en el arrebatamiento. Le voy a demostrar que en iglesia también, en esta etapa, no todos, por ser iglesia, por haber creído, se irán en el arrebatamiento. Se lo voy a demostrar en la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 1 al 4. Vamos para allá. 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 4. Abra su Biblia, hermano. Mire lo que dice la Biblia. Aquí el apóstol Pablo le está hablando no a los mundanos,
No le está hablando al pueblo de afuera, pueblo, no, le está hablando a la iglesia de los Corintios. E inclusive si usted lee, hermanos, 1 Corintios 1:1, no sé si está aquí, a ver, vamos a 1:1. 1 Corintios 1:1, no lo tenía pensado, no, era arrastrar nomás. Ajá, listo. Miren lo que dice aquí, por ejemplo, hermano. Pablo, llamado a ser apóstol, verso 2. A la iglesia de Dios que está en los Corintios. Volvamos a 3. Entonces, ¿cómo le llama? Iglesia. Pero mira, aunque son iglesia, pero se descuidaron. Son iglesia, creyeron, nacieron de nuevo, ¿no? Como el hijo pródigo, hijo, pero se descuidó, pero ya no era el mismo. ¿No es cierto? Y eso es lo que yo quiero que salga. No basta con decir, no, pero yo sé que he nacido de nuevo, yo sé, y yo también sé. Pero ¿cómo estás espiritualmente? ¿Estás como la novia esperando al novio? ¿O solamente dices, no, pero yo soy iglesia? Y cuidado, porque la trompeta suena y puedes pasar a la tribulación. Dice verso 1. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, ¿a quién está hablando? Si dice hermanos, a gente que ha nacido de nuevo, a la iglesia, ya lo dijo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales. O sea, le está hablando a cristianos, iglesia, cristianos, pero que dejaron de ser espirituales. O sea, no sé qué habrá pasado ahí, hermanos, descuidaron su oración, su fe, ya no eran los mismos, les entró soberbia, les entró orgullo. ¿Qué habrá pasado, hermano? Pero dice Pablo, ya no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales. Pregunta, ¿eran cristianos? Sí, pero ¿cristianos qué? Carnales. Mi segunda pregunta, ¿puede un cristiano carnal irse en el arrebatamiento? Entonces, hermano, no basta con decir yo he creído, no basta con decir no, yo ya soy parte de la iglesia, sino yo te hago una pregunta, ¿cómo estás delante de Dios? ¿Cómo estás con el Señor? ¿No es cierto? Dice aquí, le habla a cristianos, la iglesia de Corintios, pero cristianos carnales, ¿es cierto? Como a niños en Cristo. Pregunta, ¿cómo le está llamando aquí? Niños en Cristo. Ya, mi pregunta es esta, atento por acá. A ver tú, varón, ¿te casarías con una niñita? Eso se llama pedofilia, eso está penado, eso no se hace. Y tú, hermana, a ver tú, no importa que tengas de repente 20 años, 18, 30 años, ¿te casarías con un niñito? ¿No? ¿Te casarías? No, eso no se hace, eso es incorrecto, eso no está bien, ¿no es cierto? Ya, ¿y por qué tú crees que si tú eres, por más que eres iglesia y eres cristiano, pero tienes actitudes de niño espiritual, y no de niño porque recién has creído, sino porque aunque eres cristiano, pero a veces abusas de eso, ¿no es cierto? Y te comportas como un niño espiritual, y esto y lo otro, y como una persona engreída, y te peleas, y esto, y tienen que escucharme, y tienen que esto y lo otro, como un niño espiritual te comportas. Pregunta, ¿por qué crees tú que el Señor se casaría con un niño o con una niña? No, si eso aquí en la tierra se llama pedofilia, ¿por qué crees que el Señor quebrantaría eso? No, el Señor quiere una novia, no quiere una niña, no quiere un niño. Por eso cristianos, somos la iglesia, hay que levantarnos para como iglesia, pero ser la novia enamorada. La novia involucra que es madura, no es niña. La iglesia, pueden haber algunos que son niños, pero la novia son maduros. ¿No es cierto? No, primero Dios. No, la palabra dice, no, acá no es lo que yo pienso, acá no es lo que yo siento, lo que yo opino, es lo que mi Señor quiere. Crucificado estoy juntamente con Cristo, ya no vivo yo, muero cada día por agradar a mi Señor. Esa es la novia. Y en toda iglesia hay pueblo, en toda iglesia hay iglesia, ¿no es cierto? Convertidos, y en toda congregación hay un remanente, que es la novia. ¿No? Que son los hermanitos, hermanitas, enamorados, enamoradas del Señor. Hay ayuno, no se la pierden. Catartizo, escuela ministerial, no se la pierden. Ellos siempre están queriendo hacer la voluntad de Dios. Muy bien. Verso 2, dice la Biblia: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Verso 3, dice la Biblia: porque aún sois, ¿cómo le llama? ¿Cómo le llama, hermanos? Sí. Ponlo en el comentario. ¿Cómo le llama? Carnales. Yo te hago una pregunta, hermano. A ver, tú, hermano, varón de Dios, joven que me escuchas. A ver,
¿Te casarías con una mujer carnalona? No, ¿cómo te vas a casar con una mujer carnalona? Tú como cristiano quieres una chica de su casa, quieres una mujer bien criada, quieres una mujer de Dios. Igual también tú, a ver tú, hermana, ¿te casarías con un carnalonzazo? No, no, sí, no, hermano. ¿Y por qué crees que Jesús sí? ¿Por qué crees que el Señor se llevaría a los que sí creyeron, pero son carnales? Y a los carnales con ellos se casa. No, hermano, el Señor no va a hacer eso. Él se va a casar con la novia. ¿Y quién es la novia? La que era espiritual, la que ponía lo espiritual primero, la que decía, no, la palabra de Dios, no, hermano, no hagamos eso, no, hermano, eso no es correcto. Hermano, pon la mirada en el Señor, hermano, hagamos las cosas bien. Cristo viene pronto, hermano, vamos, hermano, primero es el Señor. Esa es la novia, los que están ahí con el Señor. ¿No es cierto? Los que esperaron al novio y lo esperaron y no se quedaron dormidos. La iglesia, muchos cristianos pueden estar dormidos espiritualmente, pero la novia no, la novia vela, está velando. Muy bien, carnales. Pues habiendo entre vosotros, ¿cómo es un cristiano carnal? De repente alguien pregunta, ¿y cómo es un cristiano carnal, pastor? Un cristiano carnal, dice la Biblia, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. O sea, aunque has creído, sí, has nacido de nuevo, pero sigues manteniendo actitudes de simples hombres, ¿no? De simples personas. Y no te das cuenta que tú ya eres la iglesia del Señor y ahora tienes que mantenerte como la novia esperando. ¿No es cierto? Verso 4, mira lo que le sigue diciendo. Porque diciendo el uno, mira cómo eran cristianos, ¿ah? Pero diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, ¡guau! ¡Qué tremendo! Y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Cómo le llama Pablo a aquellos hermanitos que dicen, no, mi iglesia es la mejor, no, mi iglesia, te invito a mi iglesia, no, pero yo congrego, salte de tu iglesia, salte de ahí, hermano, salte porque mi iglesia es la única santa, mi iglesia es la única verdadera, mi iglesia es la única iglesia? ¿Cómo le llama Pablo? Carnal, eres un carnal, eres un niño espiritual. Pones tu mirada en el nombre de los letreros, pones tu mirada en los templos hechos por manos humanas y no te das cuenta que la iglesia no es solamente donde tú congregas, es en todo el mundo, todo aquel que busca a Dios de corazón. Carnal, eres un niño, estás buscando querer sacar gente de la iglesia para llevarla a tu congregación, pero esa no es la manera correcta. Un maduro no actúa así, un maduro ora, un maduro enseña la palabra, sin discutir, sin pelear. Mira, amado hermano, entonces imagínate uno así subiendo en el arrebatamiento. No, pues hermano, digamos, el cielo no es vale todo, ¿ah? No, todo vale, el cielo no es vale todo, ¿ah? No, entonces hermano, acá estamos viendo que a veces uno puede ser iglesia, pero al mismo tiempo, hermano, estar, digamos, mal. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver, por favor, aquí otros versículos que me gustaría compartir con ustedes. Apocalipsis 2, versos 4 y 5. Vamos para allá. Apocalipsis 2, versos 4 y 5. Mire lo que dice la Biblia. Cuando usted lee, a ver, vamos a leer el verso 1, por favor. Son cosas de que no la tenía planificada, pero gracias a mi hijo que me está ayudando. Escribe al ángel de la ¿qué? ¿Qué dice, hermano? De la iglesia. Verso 4. O sea, ¿eran iglesia o no eran iglesia? Ya, ahí está, atento. Y le dice a los cristianos que son iglesia, le dice, tengo contra ti. Imagínate, que el Señor le diga a alguien, tengo contra ti. Y que el Señor teniendo cosas en contra para que cambien, ¿aún así se lo lleva? Te pregunto. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Un cristiano, aunque creyó, nació de nuevo, es cristiano, pero ya no ama a Dios como antes. Ya no lo ama como antes. Ya no lo ama como en los primeros años, sino que ha dejado su primer amor. Pregunta, ¿un cristiano así se irá con el Señor? Entonces, mira, te hago la pregunta a ti, mi querido hermano, con mucho respeto. ¿Tú te casarías con alguien que no te ama? ¿Tú te casarías con alguien que te dice, mira, hermana, yo me voy a casar contigo, pero yo de verdad, yo en algún momento como que me asombraste, ¿ah? Pero yo no te amo a ti, hermano, no, yo no te amo ya. Yo ya he dejado el amor que tenía para ti. ¿Te casarías con esa mujer, con ese hombre
ya tendrías que ser bien, no sé, sádico o masoquista. No, aunque tú no me ames, pero quiero que estés conmigo. El Señor no es así. El Señor está buscando una novia que lo ame. Esa es característica de la novia. La novia no es niña. La novia ama al Señor. La novia lo ama. Quiere estar con Él. Ven, Señor Jesús. Lo ama al Señor. Pero aquí vemos a pueblo, iglesia, cristianos, pero descuidados, que han dejado su primer amor. Yo te hago una pregunta. Cristianos que ya no aman a Dios como antes. Cuando la trompeta suene, ¿se irán con el Señor? No se irán, hermano. Pasarán para la tribulación. Pasarán para la tribulación, lamentablemente, hermano. Ahora bien, verso 5. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, enseñando que dejar el primer amor es caer. Ni siquiera es mantenerte. Has caído. Es algo que tenemos que arrepentirnos. Segundo, arrepentirnos, ¿no? Para aquellos que enseñan y dicen, porque hay gente que enseña que la iglesia no tiene de qué arrepentirse, que el arrepentimiento es para Israel, que la iglesia solamente tiene que agarrar y seguir en fe en Dios. No. La Biblia habla a la iglesia, arrepiéntete. Dice, y haz las primeras obras. Nota, ¿qué le dice? Haz las primeras obras. Hermano, yo estoy muy preocupado por la mayoría de creyentes, amado hermano, que solamente entienden en la palabra que servir a Dios o seguir a Dios es cuestión de creer. Nada más, hermano, a Dios no le importa lo que haces, a Dios no le importa lo que hagas, a Dios no le importan las obras, pero en las últimas cartas de la Biblia, en el Nuevo Testamento, Apocalipsis, la Biblia habla, te estoy mirando tus obras, yo sé lo que haces, vuelve a tus primeras obras. Entonces, hermano, yo les digo, ¿sabe por qué? Porque la Biblia habla de un remanente, de una novia que se irá con el Señor, y mucha gente se asombrará porque pasará la tribulación. Y hermano, yo con todo mi corazón te animo que le digas al Señor ahí en tu lugar, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero cada día amarte, quiero servirte, dame la gracia, dame la capacidad, no en mi fuerza, dame tú la capacidad para servirte con todo mi corazón, Señor. Muy bien, siguiente, por favor. El siguiente, vemos aquí el versículo. Ya vimos Apocalipsis 2. Acá iglesia. Acá también otra iglesia. Apocalipsis 3:1. Le está hablando a una iglesia. Apocalipsis 3:1. Mira lo que dice la Biblia. Escribe al ángel de la, ¿qué dice? Iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco, mira, no dice yo conozco que crees. No, yo conozco tus obras. Porque el que ha creído verdaderamente, ¿no es cierto? Se le va a ver por sus obras. No es de que yo tengo que creer y tengo que esforzarme por hacer buenas obras. No, la salvación no se gana por obras. La salvación la recibo, es por gracia. La recibo por la fe. Pero si tu fe es verdadera, esa fe genera obediencia, genera obras. Así de simple, hermano. Muy bien. Que tienes, le dice a la iglesia de Sardis, que tienes nombre solamente. Es nombre nada más. Nombre de que vives, pero estás muerto. Mira qué tremendo, hermano. Le está hablando a la iglesia. Le está hablando que dentro de la iglesia hay muchos que tienen nombre solamente de cristianos. Nombre de que viven. Pero ¿cómo están? Muertos. Pregunta, uno así, ¿se irá en el arrebatamiento? Y por último, vamos acá para luego pasar a la novia. Vamos ahora a Apocalipsis 3, verso 14 al 16. Estoy tomando los textos más básicos por el tiempo que me apremia. Muy bien, cuando lo di en la iglesia, en el templo, ahí sí lo di, creo, en 2 partes lo di. Muy bien, acá le habla a la iglesia de la Odisea. Vamos a bajar un poquito. No, ahí está bien. Y escribe al ángel de la, ¿cómo le llama? Eso quiero que entiendas. Primero te hablé del pueblo, que son todos los que oyen. Y unos son porque se convierten, pero otros no son. ¿No es cierto? Pero ahora te hablo de la iglesia, que aunque son, pero algunos están bien y otros están mal. Y los que están mal se quedarán, amado hermano. Ahora, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco nuevamente tus obras.
¡Ah, su Padre Santo! Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Claro, no eres frío porque eres cristiano. ¿Ves? No eres frío, porque el frío es aquel que nunca cree, que nunca creyó. Ya, pero tampoco eres caliente, ya no me amas como antes, ya no me sirves como antes, ya no oras, no me buscas, no tienes hambre de mí, ya no tienes ese querer estar conmigo, conocerme. Se te pasó el tiempo, tu amor ha bajado. No eres ni frío como el mundano, ni caliente como el consagrado. Y luego dice, ojalá fueres frío o caliente. Esto nomás es un estudio, hermano. Este que está acá. Esta palabra, ojalá fueres frío o caliente. Bueno, seguimos. 16. Pero por cuanto eres tibio, le está hablando aquí a la iglesia, pero a una iglesia ¿qué? A una iglesia tibia. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué le dice? Te vomitaré de mi boca. Pregunta, atento por acá, atento por acá. ¿Te vomitaré de dónde? De mi boca. O sea, estuvieron dentro, fueron parte del cuerpo. Nacieron de nuevo, cristianos, pero tibios. ¿Me está entendiendo? Pero tibios. Entonces, mi querido hermano, escúchame bien, por favor. Ahora yo te pregunto con todo mi corazón, te pregunto con mucho amor, te pregunto con mucha paciencia, te pregunto con mucho respeto. Escúchame bien, te estoy enseñando. Acá vemos a una iglesia tibia. Te pregunto, cristianos tibios, ¿se irán con el Señor? Indudablemente que no, pues hermano. Indudablemente que no se irán con el Señor. Mira, un frío simboliza un muerto, está frío, está muerto. Un tibio a uno que está enfermo, que tiene calentura, ¿no es cierto? Y a un caliente, a alguien que está fogoso en el Señor. ¿Se puede llevar Dios a un enfermo? Por eso que el Señor dice, como son cristianos enfermos espiritualmente, tibios, te vomitaré, me causas mal. ¿Me está entendiendo? Entonces Dios no puede llevarse, ellos pasarán para la tribulación. Volvamos, hermanos, volvamos y pasemos ahora a la novia. La novia, aleluya. Entonces yo sé que tú eres la novia, hermano. Somos la novia. ¿Quién es la novia? Los que estuvimos en el pueblo oyendo, pero aceptamos a Cristo y pasamos a iglesia. Y los años pasan y como iglesia nos mantenemos amando a Dios, buscando a Dios. Estamos allí, lo mejor, lo primero es Dios. Y nos hacemos la novia. ¿Por qué? Porque no todos, siendo iglesia, están bien. Ya les demostré. Algunos creyeron, son iglesia, pero tibios, carnales, niños espirituales, dejando su primer amor. Pero la novia son los que, entre los que creyeron, se mantienen, siempre están con hambre de Dios. La novia, este nombre, ellos son los que nos casaremos en el arrebatamiento. La novia, ¿es cierto? Vamos a ver, Mateo 22, del 11 al 14. Mateo 22, del 11 al 14. Aleluya, espero con todo mi corazón, hermano, darme a entender. De verdad, hermano, trato de buscar las palabras, trato humanamente en lo que pueda darme a entender. Espero, hermano, que lo que estoy hablando se entienda y con la ayuda del Espíritu Santo que quede grabada en nuestro corazón. Aquí habla de una parábola, la parábola de un rey, ¿no es cierto?, que le hizo boda a su hijo, indudablemente el Padre Jehová a Jesús, las bodas del Cordero. Dice, y entró el rey para ver a los convidados, ¿no es cierto?, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Pero, ¿cómo es eso? Pero fue a la boda. Claro, nació de nuevo, era cristiano, pero no estaba vestido de boda. Acciones justas de los santos. O sea, aunque creyó y podía entrar a la boda, pero no tenía la vida espiritual de estar bien delante de Dios. No estaba apto, vestido para la boda. Era esos cristianos de ahora que creen, pero igualito toman, igual se meten su marihuana, igualito se van a la fiesta, sus bailes, igualito, ¿no? Son los de ahora que igualito siguen fornicando, o tienen 2, 3 mujeres, pero luego el domingo están ahí entre pueblo, pero no salen de pueblo, ¿de cierto? Entonces, hermano, en el caso de él, creyó, pero no estaba vestido para la boda, no fue novia. ¿Qué pasó? 12. Y le dijo el Señor, amigo,
¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no sabía qué decirle. Él sabía lo que había vivido, no sabía qué responderle. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle, ¿dónde? A las tinieblas de afuera. Mientras que arriba en el cielo serán las bodas del Cordero, ¿qué habrá en la tierra? ¿Qué habrá afuera? La tribulación. Entonces, este tipo de cristianos, aunque creyeron y pudieron haber entrado a la boda, pero eran cristianos tibios, carnales, niños espirituales, no tenían, como dice la palabra en Apocalipsis, vamos a verlo ahora, que ya llegaron las bodas del Cordero y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. La Biblia habla en Efesios que el Señor está buscando, dice la Biblia, hermano, una iglesia para casarse pura, limpia y sin manchas, sin arrugas. Pero este que está acá no, era un cristiano libertino, descuidado, que vivía a su manera. Y el Señor dice, echadlo en las tinieblas de afuera. Simboliza la tribulación. Este tipo de cristianos pasarán a la tribulación. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y mira lo que dice, hermano, 14. Porque muchos son llamados, así como hoy, muchos son predicados, muchos son enseñados, muchos son llamados a hacer las cosas bien, pero pocos son los escogidos, pocos son los que se irán con el Señor. ¡Wow! Volvamos por favor, hermano. Y vamos a Apocalipsis 19, del 7 al 9. Y aquí nos quedamos, hermano. Aquí nos quedamos. Padre Santo, pueblo, iglesia y novia. Te animo, seamos la novia. Dice la Biblia, gocémonos y alegrémonos. ¿Qué va a haber en las bodas del Cordero donde irá la novia? ¿Qué va a haber? Gozo, alegría. Gozo, alegría. Gocémonos y alegrémonos. Y démosle gloria porque han llegado. ¿Qué, hermanos? ¿Qué ha llegado? Aquí está, las bodas. Pregunta, ¿quién se casa? El día que te casaste, te hago una pregunta, a ti que fuiste novia un día, o a ti, hermano, que fuiste el novio. Pregunta, ¿quién se casó? Si tú de repente eras ayacuchano, por ejemplo, en el día de tu boda, ¿se casó todo el pueblo de Ayacucho o solamente tú como novio? Tú, por ejemplo, hermana, que de repente eres chalaca, el día que te casaste, ¿se casó todo el pueblo del Callao o solamente tú te casaste? Claro, una cosa es el pueblo y otra cosa es la novia. ¿Sí o no? Otra cosa es la novia. ¿No es cierto? Entonces, dice aquí, ¿quién se va a casar? La novia. La que salió entre el pueblo. El simplemente ir y oír nada más. La que fue iglesia, la que es iglesia, pero se mantuvo en el amor a Dios y creció cada día esperando al amado como una novia. ¿Es cierto? Muy bien. A la boda del Cordero. Y su esposa, porque aquí ya se habrá casado. Aquí venimos con el Señor. Aquí ya no somos novia, somos esposa. Y a su esposa se le ha preparado. Atento, verso 8. Y a ella se le ha concedido que se vista. ¿Te acuerdas el que se quiso meter? ¿No es cierto? No, pero yo creí. ¿No es cierto? Se quiso meter, pero no estaba vestido. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y qué es ese vestido, hermano? Mira, porque el lino fino son las acciones justas. Volvemos a lo mismo, hermano. Las acciones. Estamos viviendo en estos tiempos un cristianismo que solamente te dice, tú crees, hermano, no basta que creas, no importa, la gracia, hermano, no importa lo que hagas, esa es la gracia, hermano. Y claro, así cualquiera, hermano, así cualquiera. Yo de repente con mi revólver sicario voy los domingos al templo porque me dicen de que el Señor me ama como soy y que la gracia, no importa lo que yo haga, con tal que crea, ¿no? Pero no, es que no es así. Yo no veo eso en la Biblia. Alguien dirá, entonces, ¿qué ves en la Biblia? ¿Qué ves? ¿Que la salvación es por obras? No, sería tonto pensar que alguien se pueda salvar por lo que hace. No, la salvación no se logra por obras. La salvación es una gracia de Dios. Ahora, el ser humano la recibe por la fe, pero la Biblia enseña que la verdadera fe obra. Entonces, si tú realmente has creído, has nacido de nuevo, esa fe, esa verdadera conversión va a generar cambios. No porque tú lo quieras hacer, es consecuencia de haber creído. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Vamos para el verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, atentos por acá,
Bienaventurados los que son llamados. ¿Te acuerdas? Muchos son los llamados y pocos son los. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Va a haber fiesta, ¿se recuerda? Pero ¿qué más va a haber? Va a haber cena. Bienaventurados los que son llamados a la cena. Va a haber cena, hermano. Pero ¿quiénes van a ir? La boda. A la boda, el novio, la novia, ¿ya? O la novia, perdón. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son, ¿qué dice? Verdaderas de Dios. Entonces, vamos terminando, hermanos, con la última diapositiva. Vamos terminando en esta preciosa noche. Eso es lo que estamos esperando. La Biblia habla que todos aquellos, hermanos, que no solamente fueron pueblo o creyeron y de repente creyendo se descuidaron, sino que creyendo, digamos, esperaron al Señor como una novia, digamos, que amaba a Dios, que servía a Dios. Ellos son los que cuando el Señor venga en el arrebatamiento y la trompeta suene, ellos son los que nos iremos con el Señor. Yo quiero preguntarte en esta hora, con mucho cariño, quiero preguntarte, ¿qué eres tú? Con sinceridad, quiero que seas sincero. Hay muchos nuevos también aquí que están escuchando la palabra. De repente tú no has ido al templo todavía, pero te pregunto, ¿esta palabra está cambiando tu vida? ¿Has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Lo has hecho de corazón? ¿Te has rendido ante Él? ¿O tú solamente dices, no, yo me conecto y escucho nomás, pueblo? De repente tú dices, no, sí, pastor, yo escucho siempre la palabra, tanto en el templo como ahora me conecto. Muy bien, te felicito. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo está tu amor delante de Dios? De repente me dices, pastor, de verdad, como que ya no amo a Dios como antes. Te pregunto, ¿qué tal tu vida? No, pastor, a veces siento que mi alma gana más. Soy un cristiano más almático que espiritual. ¿Qué es un cristiano almático? Es alguien que sus emociones, sus pensamientos, el alma, vive según el alma. En vez de controlar el alma y decir, acalla alma, quieta alma, ¿no es cierto? Con la palabra de Dios, con la oración y vivir en el espíritu. El día que creíste, tu espíritu estaba muerto, pero naciste espiritualmente. Vive por el espíritu y tienes al Espíritu de Dios también dentro de ti. Entonces, vive por el espíritu. Entonces yo te hago una pregunta, ¿cómo estás como creyente, como cristiano? Pastor, a veces de verdad estoy mal, pastor. Entonces cuidado, porque puedes quedarte para el arrebatamiento. Y puedes pasar en la tribulación, puedes pasar para allá. Pero tú me dices, no, pastor, yo estoy poderoso, estoy en esta cuarentena, inclusive estoy buscando de Dios. Hasta estoy orando por usted, pastora, todos los días. Y sí, pastor, estamos ahí, estoy leyendo la palabra. Entonces tú eres novia, y te felicito por eso. Eres novia, te felicito por eso.